El profesor Víctor Mijares es el coordinador de estudios internacionales en la Universidad de los Andes. Profesor, gracias, qué bueno tenerlo con nosotros hoy en El Mundo es un Pañuelo de la Radio Nacional de Colombia. Bienvenido. Gracias, Carlos. Para mí un placer estar aquí. Quisiéramos abrir esta conversación con usted reflexionando sobre el impacto que puede llegar a tener el hecho aparentemente de que Estados Unidos haya decidido hacer estos recientes acercamientos con el gobierno de Venezuela, prescindiendo de dos actores que han sido como fundamentales en la política exterior de la región, que son la Organización de Estados Americanos y el Grupo de Lima, que en los últimos meses se ha desdibujado muchísimo. Supondría uno que en parte por la grave crisis política institucional que está viviendo el Perú, que era como el líder de ese proceso junto con el gobierno de Colombia. ¿Usted cree que Estados Unidos tomó unilateralmente esa decisión de acercarse a los países, a Venezuela, sin consultar con estos países y con la OEA? Sin duda tomó la decisión de forma unilateral, tomando en consideración asuntos de interés nacional más que asuntos propios de la agenda multilateral en el contexto, por ejemplo, que usted menciona de la OEA o el contexto del, yo diría ya casi fallecido Grupo de Lima, sobre eso casi nadie habla, y esta decisión es unilateral precisamente porque está buscando intereses nacionales y ese interés nacional muy particularmente apunta a seguridad energética. La seguridad energética para los Estados Unidos ha sido un asunto esencial en los últimos 50 años, aproximadamente, más o menos por allí, por la guerra del Yom Kippur y posteriormente en el 79, luego de la revolución iraní, cuando se desarrolló la famosa doctrina Carter, en donde se planteó que los Estados Unidos haría todo lo que estuviese en su poder para preservar esa seguridad energética. Entonces, esto es sin duda una movida unilateral. Responde entonces al interés nacional de los Estados Unidos, sacrificando lo que se había construido desde el punto de vista hemisférico, desde la OEA y desde el Grupo de Lima. ¿Usted cómo se explica este debilitamiento del Grupo de Lima? Yo creo que se explica fundamentalmente por varias cosas. Uno de los factores, quizás no el principal, pero un factor importante, tuvo que ver con el cambio de gobierno en los Estados Unidos. Ese cambio de gobierno, desde luego, en unas condiciones de polarización entre el Partido Demócrata y Republicano, pero también polarización dentro de los partidos, termina haciendo que la política exterior de los Estados Unidos dé algunos giros y bandazos interesantes e importantes en cuanto a sus posiciones frente al mundo. Por supuesto que se asumía que había de algún modo acuerdos bipartidistas, pero los acuerdos bipartidistas de hoy en día en los Estados Unidos no son los acuerdos bipartidistas de antaño, no son esos grandes pilares a partir de los cuales los partidos se organizan, sino que son bastante efímeros, tienen que ver fundamentalmente con líderes de partido, líderes de bancada, pero no necesariamente con todo el partido. Por allí hay un asunto importante que debemos tomar en cuenta. Eh, pero decía que no era el principal asunto porque creo que el principal asunto tuvo que ver precisamente con la supervivencia del régimen de Maduro. Y esa supervivencia, desde luego, ha venido a convencer a propios y extraños de que efectivamente había una vitalidad en el gobierno de Nicolás Maduro que no se había anticipado. Yo junto con un colega, Alejandro Cardoso, profesor de la Sergio Roleda, llegamos a escribir en algún momento un artículo que salió en Foreign Affairs Latinoamérica y te lo resumo un poco. Nosotros consideramos que hubo desde el principio una suerte de mal diagnóstico por parte del Departamento de Estado y que ese diagnóstico mal realizado terminó siendo seguido fundamentalmente por el gobierno colombiano y a partir de ese mal diagnóstico, entonces, digamos, vimos esta situación tan grave. ¿Cuál es el mal diagnóstico? El diagnóstico y los diagnósticos malos en política tienen que ver generalmente con la idea de que uno observa un país y se queda con una imagen y no ve esa transición y esos cambios que se van dando políticamente. Y en Venezuela el chavismo no ha sido un movimiento estático, ha sido un movimiento que ha venido evolucionando, que ha venido cambiando, que se ha venido transformando, y asimismo el caso venezolano. Y el diagnóstico parte de una visión muy sesgada a partir de la cual se asume que Venezuela
país militarista, con un régimen militarista también, en teoría, y con una larga tradición de golpes de Estado, sería un país en el cual el cambio de régimen se podría lograr a través de una presión que, fíjate el mecanismo de causal, ¿no? Generar presión externa para convencer a los militares para que dé un golpe de Estado y cambiar el gobierno. Eso tenía todo el sentido si uno se queda con una versión, digamos, muy simplista y caricaturizada del sistema político venezolano. Pero si uno revisa lo que ha sido la doctrina militar de Venezuela y la doctrina de control gubernamental sobre las fuerzas militares en Venezuela, sobre todo a partir del año 2002, del 11 de abril de 2002, cuando derrocan a Chávez por algunas horas, unas 36 horas, uno se da cuenta que se vienen dando y digamos, se van a cumplir ahora 20 años, nada más y nada menos de aquello, se vienen dando procesos por medio de los cuales el partido ha venido cooptando a las Fuerzas Armadas y hoy en día no son Fuerzas Armadas que puedan subsistir libremente sin el control directo por parte del partido. Se han ideologizado, están siendo fuertemente controladas. Más de la mitad, el 55% de los presos políticos en Venezuela son militares, no son civiles. Y los servicios de inteligencia han venido a cobrar un lugar importante y preponderante en ese control sobre los militares por parte del partido. Entonces, ese mal diagnóstico hizo, desde luego, que el plan original no funcionara, le dio digamos, una vitalidad y una imagen de fortaleza al gobierno de Nicolás Maduro y terminó, por supuesto, teniendo y cobrando como víctima al Grupo de Lima y a todo ese esfuerzo multilateral que se había logrado. Es decir, se quedaron, profesor, con una visión estática, como si las sociedades, los gobiernos y las dinámicas sociales y políticas no cambiaran y se quedaron con esa fotografía y montaron el mismo discurso durante todo el tiempo que fue el discurso del famoso concierto de la frontera, en donde el presidente Duque le pronosticó unas pocas horas a Maduro en el poder. El hecho de que llegue Biden y de que esté a su lado respirándole en la oreja sobre estos temas regionales, un hombre como Juan González, que viene de mucho tiempo atrás y que quizá tiene un conocimiento más cercano a estas realidades y a estas lógicas con las que actuamos aquí, pudo haber influido para que, por lo menos desde el punto de vista de presupuestos teóricos, la relación de Venezuela en la cabeza de Biden se modificara sustancialmente con lo que hubiera frente a Trump, ¿o no? Yo creo que algo de eso podría haber, sin duda, porque desde luego que tener cerca a un conocedor de la región, sobre todo conocedor de esta subregión en particular y de las relaciones colombo-venezolanas y de la larga historia de tensión y distensión, de confianza y desconfianza, de interdependencia económica y rupturas abruptas, desde luego que trae mucha más información de lo que podría tener otro. Además, debemos tomar en cuenta, adicionalmente, que el Departamento de Estado y todo el entorno de política exterior y seguridad nacional de Donald Trump no llegó a completarse, es decir, él no llegó a tener todos los funcionarios necesarios. Hubo de algún modo también un boicot por parte de buena parte de los conocedores, expertos y académicos en los Estados Unidos que no querían ser parte directa o indirecta del gobierno Trump. Entonces eso también pudo haber afectado de la capacidad analítica de ese gobierno. Ellos se hizo, digamos, de algún modo una crítica cinematográfica con un fotograma. ¿Me explico? Entonces, con el fotograma, yo hago toda la crítica cinematográfica. Yo sé de qué va esta película, ¿no? Porque es que yo he visto una película muy parecida, yo vi un fotograma muy parecido antes, y como esta película es de Coppola, entonces Coppola, todas las películas son iguales y más o menos va a pasar esto. Entonces, a partir de eso es lo que Cardoso y yo llamamos en ese artículo de Foreign Affairs Latinoamérica, lo llamamos el anquilosamiento analítico, ¿no? Nos quedamos atrapados en ese análisis. Y por eso no es solamente culpa, y eso hay que decir, no solamente es culpa de la administración Trump o la administración o el gobierno Duque, porque también ha habido en la propia Venezuela una tendencia a vender esa idea de que es un sistema militarista y que el chavismo tiene unas características militaristas, sin tomar en cuenta que el chavismo ha venido ensayando con fórmulas de control militar de carácter revolucionario, es decir, desde el partido
el control sobre los militares y de allí, obviamente, toda una serie de medidas, como por ejemplo el hecho de tener más de 1.050 generales, Colombia no tiene más de 80, más de 1.050 generales que hace prácticamente inviable el mando, control y comunicaciones dentro de las Fuerzas Armadas. Y un golpe de Estado, Carlos, es una de las operaciones más complejas en el mundo estratégico. Es decir, un golpe de Estado es más o menos como invadir un país, pero en este caso es tu propio país. Y entonces, ahí hace falta unos niveles de coordinación militar, pero también política que en Venezuela no están dadas, porque son 20 años de medidas antigolpe que se vienen tomando desde la Revolución Bolivariana. Entonces, yo diría que sí se ha aportado algo de realismo a la administración Biden en este sentido, pero adicionalmente ha quedado en evidencia que se había hecho esa crítica cinematográfica a partir de un fotograma. Está con nosotros, como todos los domingos, mi compañera Tania. No te había dado la palabra todavía porque estábamos aquí como el profesor embalados en este tema del multilateralismo de la OEA, del Grupo de Lima y de lo que ha significado esa fotografía estática. Pero sigamos avanzando, Tania, con los temas que teníamos previstos para nuestra conversación con el profesor Víctor Mijares, coordinador de Maestría de Estudios Internacionales de la Universidad de los Andes. Sí, quería yo, profesor Víctor, bueno, darle un poco de continuidad a lo que estaban hablando con relación al papel de Estados Unidos y actualmente del presidente Joe Biden, pero incluir también lo que está haciendo el rol ya saliendo de la presidencia de Colombia de Iván Duque. La semana pasada, como sabemos, se concluyó pues una reunión en la que se dijo que Colombia sería un aliado exterior a la OTAN, un aliado estratégico para Estados Unidos. Me gustaría saber, profesor, qué considera usted o qué significa en términos de seguridad y defensa esta declaración en las relaciones colombo-venezolanas. Tania, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. En primer lugar, digamos, hay que decir algo, ¿no? Este es un estatus muy especial, el que obtiene Colombia en esta reunión, o que va a obtener, o que podría obtener, porque en realidad eso no se ha concretado todavía, pero sin duda hay un interés por parte de importantes sectores en el Congreso de los Estados Unidos y ahora hay un apoyo directo por parte del presidente Biden. Esto de ser un aliado principal o aliado estratégico no OTAN, es decir, es un aliado, pero no hace parte de la OTAN, de los Estados Unidos. Esto es un paso muy importante que además yo lo he calificado así. Yo creo que de algún modo trata de no solamente de darle el estatus que creo yo que Colombia debe tener en un contexto muy particular de inestabilidad regional, también trata de amarrar, es decir, las alianzas también tratan de amarrar a los aliados, ¿verdad? De que en el caso de que haya un cambio de gobierno pueda haber unos compromisos estratégicos tales que un nuevo gobierno no los pueda cambiar tan fácilmente. Entonces, hace parte también de esto, pero también hace parte de un esfuerzo por parte de los Estados Unidos de reducir, vamos a llamarlo así, la ansiedad estratégica por parte de Colombia, ¿no? Y esa ansiedad estratégica, el detonante fue precisamente esa reunión, que en realidad no fue tan profunda y que no se ha llegado todavía a acuerdos importantes, ya que creo que ya hablaremos sobre eso. Eh, Esa reunión en Caracas entre delegados del gobierno de Maduro y la administración Biden. Entonces, ¿qué puede significar eso? ¿Qué significa eso en la práctica? Puede significar todo y puede significar nada. Y eso va a depender sobre todo de la decisión que tome el Estado colombiano más allá de los gobiernos, ¿no? Y le digo que puede significar todo y puede significar nada porque fíjense ustedes que otros aliados estratégicos no tan en América Latina fueron en su momento la Argentina de Menem y el Brasil de Bolsonaro. ¿Qué han hecho ellos con eso? Poco o nada. ¿Por qué? Porque ese acuerdo en particular supone unos niveles de cooperación económica, en defensa, en capacitación, en ejercicios, digamos, en profundización de ejercicios y de transferencia tecnológica, transferencia de conocimiento, que puede ser muy importante, pero que muchas veces
los gobiernos cambiando, digamos, los países cambiando de gobierno, no logran y no le dan continuidad a eso. Naturalmente que bajo los gobiernos Kirchner no se le dio continuidad a eso, mucho menos en la situación, digamos, de la Rúa y todo lo que ocurrió en Argentina. Es decir, Argentina no tuvo capacidad de continuar esa senda para efectivamente convertirse en un aliado estratégico no OTAN. En el caso de Brasil, podríamos decir que es todavía muy, muy prematuro, pero estamos ante la posibilidad cierta de un cambio un cambio de gobierno en Brasil, en donde Bolsonaro va a salir y en donde no creo que el Partido de los Trabajadores de Luis Ignacio Lula da Silva tenga demasiado interés en eso. Es decir, su agenda siempre ha sido más bien extrarregional, ¿no? Es decir, buscando otros acuerdos. Y en el caso de Colombia también se da en un momento en el cual el gobierno va de salida, con lo cual entiendo el interés de Washington por tratar de amarrar un poco a Colombia con ciertos acuerdos que naturalmente beneficiarían mucho las capacidades de seguridad y defensa del país, pero va a depender mucho de los gobiernos. ¿Qué hagan con eso? Es decir, eso es un poco tener un instrumento muy útil, pero va a depender también de quién lo ejecute y qué se quiera hacer con eso y cuál vaya a ser la continuidad y sobre todo de un contexto en el cual lamentablemente vemos muchísima polarización en Colombia. Fíjese, profesor, que yo me he estado preguntando, leyendo pues las noticias que publicaron con ocasión del encuentro Biden-Duque en Washington, ¿qué más puede cambiar en las relaciones desde el punto de vista militar entre Estados Unidos y Colombia, más allá de lo que ha significado en la historia reciente de este país el Plan Colombia? O sea, ¿qué pasos más allá del Plan Colombia se pueden dar? Pues fíjese usted que más allá del Plan Colombia ya se han dado pasos interesantes y no solamente lo ha dado el gobierno Duque, lo dio un primer paso muy interesante, por ejemplo, eh, el gobierno Santos. El gobierno Santos dejó a Colombia dentro de un esquema muy cercano a la OTAN, que es el de Global Partner de la OTAN. Los Global Partners de la OTAN son un club rarísimo. Uno no sabe muy bien cuáles son las condiciones para entrar a ese club, pero allí está Colombia y recibe también ciertos conocimientos, cierta posibilidad de cooperación, pero sin acuerdo en materia de defensa colectiva. Ojo, es decir, no es que Colombia es miembro de la OTAN, no es que está bajo el amparo de la OTAN, es que tiene una relación especial con la OTAN. Y le decía que ese era un club rarísimo porque uno no sabe muy bien cómo se entra ese club, porque ese club está Japón, está Nueva Zelanda, está Australia, y uno dice, bueno, este es un club, digamos, de caballeros distinguidos, pero, pero de pronto también está Afganistán, y está Pakistán, y está Irak. Entonces uno no sabe dónde dejar a Colombia, ¿no? Si se lo deja del lado de los primeros o de los segundos, ¿no? Es decir, pareciera que esta condición de Global Partner de la OTAN tiene mucho que ver con intereses americanos, intereses estadounidenses, más que de toda la alianza, de intereses estadounidenses de ubicar países que son muy cercanos a la línea de defensa y de seguridad internacional y de seguridad internacional, sí, de los Estados Unidos, países que tienen gobiernos que deben mucho de su estabilidad a los propios Estados Unidos. No sabemos qué va a pasar, por ejemplo, en el caso de Afganistán, ¿verdad? Porque Afganistán oficialmente es global partner de la OTAN, pero está gobernado por el Talibán. Entonces, ahí uno, insisto, es un club rarísimo. Si está Afganistán, Colombia y Japón en el mismo, uno no sabe si eso digo, parece, no sé, como un grupo, falta una cabeza de serie y tenemos un grupo del Mundial. Este, pero no hay mucha claridad en eso, pero sí ha habido mucho acercamiento, digamos, por parte de Colombia hacia Occidente y de Occidente de darle una oportunidad y de extender la mano a Colombia más allá incluso del Plan Colombia. Y ahora este gesto por parte del presidente Biden. Yo creo que por parte de los Estados Unidos a lo largo de los últimos 25 años ha habido una interpretación de Colombia como un necesario pilar de seguridad en la región por dos razones. Primero, porque Colombia es potencialmente muy inestable. Es decir,
por el conflicto armado, por la polarización política, por el narcotráfico. Es potencialmente muy inestable también porque la ubicación es que cuando uno mira el mapa y ve la ubicación geográfica de Colombia, los vecinos, las salidas a dos océanos, es efectivamente, digamos, la pieza geopolítica clave de las Américas. Yo le digo esto a mis estudiantes y creen que les estoy mamando gallo, ¿no? Que estoy tratando de venderles una idea que no es. Y no, porque es que muchas veces los colombianos tienden a minimizar un poco el propio lugar de Colombia en el sistema internacional. Y yo creo que geopolíticamente es un lugar importantísimo. Eh, y entonces se le ha prestado atención por esa ubicación geográfica, por el potencial de inestabilidad, pero adicionalmente porque ha habido, así como ese potencial de inestabilidad existe, ha existido también una cierta continuidad, que no siempre es tan clara, pero cierta continuidad de que Colombia mira al norte, de que su política exterior está enfocada fundamentalmente en, punto número uno, relación con Washington. Entonces, eso hace que Colombia, por cosas, digamos, positivas y por cosas negativas, termine estando muy, muy presente en la agenda de seguridad de los Estados Unidos. ¿Qué más se puede lograr allí? Yo creo que esto pasa por ejemplo, una transformación de las fuerzas militares colombianas. Es decir, Colombia necesita unas fuerzas militares que ha venido desarrollando, pero debe tener unas fuerzas militares, y al menos así parecen ver los estrategas en Washington, pero también lo ven las fuerzas militares colombianas, unas fuerzas militares mucho más integrales. Las fuerzas militares que tengan una capacidad que han desarrollado en contrainsurgencia, por supuesto, pero también en materia de seguridad, pero también en materia de defensa. Eso termina siendo muy complicado, por supuesto, porque no solamente depende de la relación externa, va a depender fundamentalmente de lo que los colombianos decidan en materia de qué quieren de sus fuerzas militares y hacia dónde quieren orientar su política de seguridad y defensa. Eso no son temas necesariamente que sean demasiado atractivos o sexys para una campaña electoral. Nadie habla en campañas electorales de política exterior o de política de seguridad y defensa. El asunto obviamente son asuntos más inmediatos, como reformas pensionales o cosas por el estilo, que son vitales, por supuesto, pero esos temas de interés nacional, de seguridad nacional, de política exterior, de relaciones con el mundo, generalmente quedan muy, muy minimizados. Sí, precisamente, sí, aquí estoy, perdón. Es que se me congeló la pantalla unos segundos. Profesor Víctor, precisamente quería de pronto ahondar con usted un poco precisamente en este proceso de campaña electoral en el que estamos. ¿Usted realmente cree desde su conocimiento y desde lo que se ha visto anteriormente que esto se pueda llegar a ejecutar? Porque tanto puede continuemos en Colombia por el mismo sendero político como puede que cambiemos, pero en cualquiera de esas dos situaciones es muy improbable que se pueda continuar con todo este proyecto que está maquinando Estados Unidos para Colombia y a su vez para el tema de las relaciones con Venezuela. Sí, digamos, termina siendo muy difícil precisamente porque existen unas posibilidades de cambio político que pueden ser relativamente profundas. Yo no soy experto en política colombiana ni en asuntos electorales colombianos, entonces simplemente me dejo llevar por lo que mis colegas de acá de la Universidad de los Andes, pero también colegas politólogos de otras universidades me han dicho, y el escenario parece orientarse hacia una polarización entre el señor Fico y el señor Petro. Entonces, si esto es así, vamos a suponer que esto es así, y esto no es mi escenario, sino el escenario que yo le estoy copiando a politólogos colombianos que sí conocen de esto. Si esto es así, y yo me tomo esto como insumo, desde el punto de vista, por ejemplo, de política exterior y política de defensa, estamos hablando de posiciones polares, de posiciones, digamos, extremas, en donde por un lado pareciera que podría haber una continuidad si es Federico Gutiérrez y por otro lado existe la posibilidad de un cambio, aunque eso también está por verse. ¿Por qué? Porque el señor Gustavo Petro generalmente no habla de política exterior, no habla de política de defensa, sino que se enfoca sobre todo en asuntos socioeconómicos. Esta es su agenda y digamos, es perfectamente válida porque además trata de apuntarle a los temas más sensibles para los colombianos. Pero uno presume, y eso es simplemente una presunción, y uno presume que hay una visión de política exterior que trataría de ser mucho más autónoma, mucho menos dependiente de los Estados Unidos, y ahí entonces estamos en un terreno en donde
estas elecciones no solamente son cruciales desde el punto de vista de lo que puede pasar en Colombia en materia de transformaciones socioeconómicas y políticas, sino también de su relacionamiento con el mundo. Sí, y sobre todo que esa incertidumbre que tenemos desde el punto de vista electoral y el impacto que pueda llegar a tener el hecho de que asuma Federico Gutiérrez o asuma Petro o asuma otra persona, pero parecería, según pues las encuestas y según el comportamiento de las elecciones de marzo, que serían las dos personas que tienen más opciones de llegar a la disputa final por la presidencia, esas incertidumbres ocurren en momentos en los cuales durante la campaña y por primera vez en muchos años hubo candidatos como el propio Petro e incluso Gaviria que estuvieron diciendo, mire, esta estrategia con Venezuela falló, ha demostrado que dio dos resultados. Lo mínimo es establecer unos puntos básicos de acercamiento, de restablecimiento incluso de relaciones diplomáticas o consulares, de una apertura fluida de las fronteras y demás, porque la estrategia falló y tenemos que empezar a reinventar cómo se maneja este tema con Caracas. Pero creo, profesor, que ha llegado el momento de meternos en Venezuela y de meternos en dos almas, en el alma de Maduro y del Ejecutivo y de su revolución bolivariana, y en el alma y en el alma y los cuerpos de los opositores, porque ya no es una oposición, son las oposiciones. Hay por lo menos dos grandes bloques, la que entra en el juego de las negociaciones aupadas por México y Noruega, y los que dicen definitivamente que no, porque eso es hacerle el juego a la estrategia de Maduro. Hablemos entonces primero de qué repercusiones puede tener esto, qué exigencias tiene este acercamiento de Washington hacia el propio Maduro y su equipo de gobierno. Sí, Carlos, como usted dice, hay varias oposiciones, pero a mí me gustaría también recalcar que hay varios chavismos, ¿no? Es decir, dentro del chavismo coexisten corrientes. Esas corrientes históricamente habían sido naturalmente, digamos, controladas bajo un principio, aquí obviamente voy a usar un término muy de relaciones internacionales, ¿no? Un principio de estabilidad hegemónica. Y ese principio de estabilidad hegemónica era Hugo Chávez. Hugo Chávez era ese fiel de la balanza y los sectores civiles, militares, radicales y pragmáticos, dogmáticos y aquellos que querían hacer negocios, ¿no? Terminan siendo, terminaban siendo un poco alineados bajo la égida del líder, ¿no? Con la muerte de Hugo Chávez hubo una transformación muy importante del chavismo, no necesariamente de sus grandes macroobjetivos, pero sí una transformación en su organización. Entonces es importante que sí, nos vamos a, lo que usted me pide es una cosa como un poco compleja, pero meternos en el alma de Nicolás Maduro, hasta me costó decirlo, hay que tomar en cuenta lo siguiente. Nicolás Maduro es líder de un gobierno autoritario que no cuenta necesariamente con la opinión, o al menos la opinión del electorado masivo no es tan importante, sobre todo en temas del día a día, sino la opinión, las opiniones, no del electorado, sino lo que en ciencia política conocemos como el selectorado, es decir, son esos individuos y grupos que tienen capacidad para impulsar una decisión o para vetar una decisión. Entonces, allí a veces jugamos y tenemos que tomar en cuenta eso, digamos, nos movemos en un terreno en donde muchas veces Maduro dice una cosa, es secundado, por ejemplo, por uno de sus lugartenientes más importantes, que es Jorge Rodríguez, ¿verdad? Y Delcy Rodríguez. Pero muchas veces es contrariado en las noches en el programa por Venezuela de televisión de Diosdado Cabello. Diosdado Cabello ha jugado siempre esa idea de que él es el policía malo y que tiene efectivamente, digamos, que mantener ese balance de confrontar. ¿Hasta qué punto esto es una pantomima o esto realmente refleja contradicciones dentro del chavismo? Es muy difícil saberlo en este momento. Es decir, y es precisamente por eso que como estrategia ha funcionado. Siempre en procesos de negociación hay aquellos que quieren reunirse, que quieren hablar, por razones pragmáticas, no es porque sean grandes amantes de la paz ni nada de eso, ni porque quieran tolerarse, sino porque por razones pragmáticas de desenvolvimiento político quieren hacerlo y siempre hay saboteadores, ¿no? Entonces usted ya mencionó que hay una oposición que dice jamás sentarnos con Maduro porque es legitimar al régimen, pero también hay saboteadores del lado del chavismo que dice jamás sentarnos con Estados Unidos y ni con algo auspiciado por ellos porque no son confiables, porque son un imperio que quiere, digamos, destruirnos. Entonces,
Creo que Nicolás Maduro, de algún modo, digamos, ¿qué presumimos? Presumimos que quiere sobrevivir y presumimos que quiere mantener una posición dominante, no solamente en Venezuela, sino una posición dominante dentro del partido. Porque, digamos, él ha venido haciendo todos los esfuerzos para convertirse en un líder indiscutible dentro del partido y hoy en día es mucho más fuerte de lo que se creía hace 9 años, por ejemplo, cuando llegó al poder. Entonces, cualquier negociación y cualquier intento de acuerdo que surge en México o en cualquier otra parte, tiene que apuntar fundamentalmente a darle garantías a Maduro para que pueda tener continuidad y que él pueda a su vez controlar a los saboteadores de su lado y darles algún tipo de garantías adicionales. Entonces estamos hablando de negociaciones en dos o varios niveles, pero además entre dos facciones que están divididas, ¿no? Entonces esto termina siendo muy difícil de lograr. Creo que de algún modo el pragmatismo siempre está como tratando de empujar esto a que haya algún tipo de acuerdo, pero si no hay un acuerdo, insisto, que le dé garantías de supervivencia a Nicolás Maduro, no solamente políticamente, sino también como persona, que le dé la oportunidad de apaciguar a las fuerzas que dentro del chavismo no están de acuerdo con una negociación. Creo que va a ser muy difícil para él brindar algún tipo de cambio político, porque es que a veces lo que se le pide al chavismo es absolutamente razonable, pero no para el sistema político que vive Venezuela. Es decir, elecciones transparentes, competitivas, limpias, no es algo que el chavismo pueda tolerar en este momento porque no está en condiciones de ganar una elección. No está en las condiciones de popularidad, por ejemplo, de ganar una elección. Tiene mucho tiempo fuera de las condiciones, por ejemplo, de capacidad de distribución de renta, precisamente por la quiebra de PDVSA, como para ganar una elección. Entonces, termina siendo muy difícil y muy exigente lo que se le pide a Maduro en esas mesas de negociación y es por eso que creo yo que ha optado más bien por usar esas mesas de negociación como mecanismos para ganar tiempo. Profesor Víctor, ¿en qué posición queda entonces Juan Guaidó con este acercamiento con Estados Unidos? Él fue, como sabemos, un líder que recibió un apoyo internacional importante en un momento en el que se presumía tal vez un poco de esperanza, pero no solo él, sino los diferentes movimientos de oposición. ¿Qué impacto tiene específicamente este acercamiento sobre las oposiciones en Venezuela? Ya que me preguntas por Juan Guaidó en particular, creo que Juan Guaidó es un líder accidental, es decir, la coyuntura lo llevó allí, es decir, entre otras cosas porque su partido, Voluntad Popular, que es el partido de Leopoldo López, digamos, las principales líneas, las principales cabezas terminaron o en la cárcel o inhabilitados o en el exilio y terminó entonces Juan Guaidó, que no era un político relevante en la arena política venezolana, tomando una posición que digamos, le tocó casi por accidente. Su poder, si es que podríamos llamar a eso poder o su posición, depende mucho de los Estados Unidos, del apoyo de los Estados Unidos y en segundo lugar de el reconocimiento de Colombia. Como bien mencionó Carlos, casi todos los candidatos y los que tienen chance de ganar en este momento, y creo que todos los candidatos que terminaron que podrían ir a primera vuelta, efectivamente, por unas o por otras, están de acuerdo en que hay que restablecer relaciones con Venezuela y eso de algún modo implica desconocer ya a Guaidó. Con lo cual va a perder un pilar importante. No es el fundamental, pero va a perder un apoyo muy importante, que es el apoyo colombiano. Y del otro lado, bueno, ya vemos un acercamiento por parte de los Estados Unidos. Estados Unidos no va a dejar a Guaidó porque sigue siendo una pieza interesante para negociar. Es decir, si desconoce a Guaidó sin haber obtenido nada por parte de Maduro, sería, digamos, una estupidez estratégica. Entonces, necesita mantener ese reconocimiento de Guaidó, aunque sepa que Guaidó no controla nada dentro de Venezuela. Entonces, está en una situación en donde es una situación lamentable para cualquier político y para cualquier persona, porque él no controla su destino. Él no tiene control sobre su destino, no es un agente de su propia estrategia política, con lo cual termina estando sometido a esos vaivenes, a esas decisiones que son decisiones externas, que son muchas veces no tienen que nada que ver
con la dinámica política directa en la que él mismo está imbuido, sino que a veces tienen que ver, por ejemplo, con si cae o no cae Kiev. Entonces, digamos, estamos ante una situación en donde es quizás la peor situación estratégica para un líder político y pareciera que no tiene tampoco capacidad para salir de ese laberinto. Ya que usted acaba de mencionar aquí, vámonos al tema petróleo, retomemos el comienzo de esta conversación. Estados Unidos hace estos acercamientos, nos decía usted, pues trabajando por el interés nacional de los Estados Unidos, que es la seguridad energética, Como por debe encima ser, de... ojo, como debe ser. Todo líder político debe trabajar por el interés nacional de su país. Claro. Cosa que lamentablemente en Colombia, tenemos que decirlo muchos, yo me incluyo en ese grupo, no ha pasado, porque el interés nacional de Colombia en muchos temas ha sido relegado a un segundo lugar para darle paso al interés legítimo de los Estados Unidos. El interés de los Estados Unidos ha primado siempre en muchos temas estratégicos que los colombianos deberíamos haber conducido de una manera mucho más autónoma y defendiendo sobre todo el interés nacional de Colombia, o anteponiéndolo por encima de cualquiera otra consideración. Vamos al tema Rusia, al tema petróleo. ¿Usted creería que si llegare a producirse un acuerdo pronto para el cese de esa guerra en Ucrania, que hay momentitos en que parece que hay luces, porque las cosas parecería que se le están complicando mucho a Putin, que se parecería que la reacción de Occidente y de sus aliados es muy poderosa en este momento, parecería, ¿Venezuela pasaría de nuevo al lugar que tenía antes de la guerra de Ucrania o no? Esto es muy difícil de predecir en primer lugar porque aunque el secretario Blinken ha dicho que las sanciones no son permanentes, son sanciones temporales, y eso es también parte de la negociación, ¿no? Es decir, ese tipo de mensaje, decirle, bueno, mira, ya te he dado mucho palo, aquí tienes la zanahoria está a tu alcance, no te la he quitado, ven por ella, ¿no? Pero sí hay una preocupación, hay una renovada preocupación en Estados Unidos por el asunto de seguridad energética. Y los asuntos de seguridad energética tienen que ver, entre otras cosas, con los precios de los combustibles y la posibilidad, obviamente, de que vuelva al poder el Partido Republicano o una parte del Partido Republicano liderada por el señor Trump. No necesariamente, digamos, Trump directamente, sino Trump quizás gobernando en cuerpo ajeno, ¿no? O teniendo una influencia importante en un nuevo gobierno de los Estados Unidos. No las tiene todas consigo el presidente Biden en materia de popularidad. Los combustibles han subido, la inflación está desatada en Estados Unidos, razón por la cual necesitan unos precios de los combustibles que sean al menos razonables, que sean unos precios de los combustibles que no sean un elemento adicional en esa ecuación, pensando precisamente en las elecciones de medio término y posteriormente en las elecciones presidenciales. Entonces hay un elemento muy importante en donde termina siendo muy difícil para una potencia como los Estados Unidos simplemente prescindir del acceso a las principales reservas de petróleo del mundo, que las tiene además en su propio hemisferio y a 5 días en buque petrolero. Entonces, en donde además la mayor capacidad de refinación de petróleo extrapesado venezolano, sobre todo de origen de la Orinoquia, de la faja petrolífera, están precisamente en Estados Unidos y no en otra parte del mundo. Entonces, hay algunas cosas que podrían cambiar dependiendo de el destino o de los vaivenes de la guerra en Ucrania, pero hay unos elementos que parecen haber nuevamente retomado su posición fija y estructural en el mundo, y es que con la seguridad energética no se juega y que esa seguridad energética además está generando también unas contradicciones importantes en materia de lo que se vio sobre todo el año pasado y en años anteriores, lo que se había visto en cuanto a esta lucha contra los estragos del cambio climático. Es decir, la seguridad energética está primando sobre el cambio climático. Nadie está hablando ya de la transición energética. Se les olvidó ese concepto de transición energética porque es tan cara la transición energética y es tan urgente la necesidad de los combustibles, y esto es cíclico, que vuelve entonces a estar en primera plana esto, y esto podría ser un instrumento de negociación importante para Nicolás Maduro. No, no es tan fácil para él tiene que jugar con la idea de las reservas porque producción tiene poquita. La capacidad de producción de Venezuela, aunque ha aumentado y está en este momento a niveles de Colombia, eso se considera bajo
para lo que había sido históricamente la producción. Colombia está en su banda alta y Venezuela está en su banda baja y están más o menos igual. Pero la capacidad de Venezuela, para poder elevar la capacidad de Venezuela, se necesitan cerca de, digamos, por cada 100.000 barriles que se quiera aumentar, se necesitarían aproximadamente, se ha calculado que se necesita entre 7.000 y 10.000 millones de dólares en inversiones. Un país que está sancionado, que no tiene seguridad jurídica, es muy difícil la inversión extranjera, por más pragmático que se quiera hacer. Entonces, ahí podemos ver un poquito cuáles son los pros y los contras, cuáles son las ventajas y desventajas que tiene Nicolás Maduro frente a estas este renovado interés por la seguridad energética mundial. Tania, Profesor Víctor, sí, de tranquilo. las preguntas que teníamos, ¿nos queda alguna pendiente o hay Sí, nuevas? yo quería como adicionar una. Escuchando todo el tema de la explicación de la crisis energética, creería uno que ese es el factor principal. Ojo, Pero, no hay una crisis energética. No hay una crisis ok, bueno, energética. Hay el interés. unas sanciones contra el segundo mayor exportador de petróleo, con lo cual, digamos, ese petróleo salió no por razones naturales, sino por decisiones políticas, sale del mercado, con lo cual se induce la crisis y Ok. queda ya de parte, digamos, de qué vamos a valorar más. No, pero el problema es que Rusia cometió un pecado gravísimo y es el pecado de una potencia que es miembro del Consejo de Seguridad, miembro permanente del Consejo de Seguridad y que violentó la seguridad internacional y que además está violentando principios, por ejemplo, de preservación de fronteras soberanas en el marco y en la periferia, nada más y nada menos que de Europa y de la OTAN. Entonces, y allí es por eso es que vemos unas sanciones tan graves, incluso asumiendo costos enormes, por parte de países OTAN diciendo, perfecto, preferimos asumir estos costos que sabemos que son terribles para la sociedad, pero no podemos permitir este tipo de violaciones porque una vez que se permiten estas, se pueden permitir otras en el futuro. Ok, Perdón, Con esa perdón que te precisión, entonces, interrumpí. ¿cuál es la inquietud? Sí, ¿cuál es la inquietud entonces, Tania? la Chévere la precisión, precisión. después de la precisión es, además de esta situación, bueno, el panorama con el tema del petróleo, ¿no podría también pensarse que lo que quiere Joe Biden tal vez es tener a Venezuela un poco más cerca, asumiendo, claro, que Maduro pues ha manifestado su apoyo a Putin y que también se decía que esto podría terminar siendo una guerra enorme que iba a envolver a muchísimos países en el mundo? ¿No será también, o bueno, me lo corrige usted, que también quiere como tenerlo cerca en dado caso de que de que esta guerra crezca, o es un panorama muy catastrófico? No te lo corrijo porque me parece que es una pregunta esencial e importantísima y muy buena, porque precisamente nos hemos concentrado mucho en hablar de la seguridad energética, pero también hay una doble intención, ¿no? Hay una segunda intención dentro de este acercamiento, que es precisamente lograr ese desacople entre Venezuela y Rusia. El problema es que ese desacople ha sido muy útil para Venezuela y para el chavismo fundamentalmente en los últimos 15 años. Es decir, ese acople con Rusia ha sido fundamental en materia de apoyo diplomático y de apoyo sobre todo de tecnología militar. Cuando Chávez llega al poder, una de las medidas que toma, no George Bush, sino que toma el presidente Clinton en su momento, ¿verdad? Fue precisamente el de negarle el acceso a los repuestos de los aviones F-16, que tienen todo, digamos, imagínense, los F-16 tienen más de 40 años de funcionamiento y siguen siendo aviones de punta en el mundo, ¿no? Pero eso limitó la capacidad estratégica de Venezuela, sobre todo frente a Colombia, que era su gran rival, y la razón por la cual se tiran los F-16 se llama Colombia y se llama Golfo de Venezuela, digamos, eso está claro y quedó en evidencia en el 87 con la crisis del Caldas. Cuando se le niega eso, entonces Chávez comienza a buscar y comienza a jugar con el discurso de la multipolaridad, y ahí se consigue con una personalidad muy similar a la suya, con unos intereses muy similares a los suyos, con una escala obviamente y unas distancias geográficas importantes, pero que fue precisamente Vladimir Putin, y es por eso que Venezuela adquiere entonces la tecnología militar rusa. ¿Qué pasa si Venezuela se desacopla de Rusia? No es inmediatamente un acoplamiento al sistema de defensa de los Estados Unidos,
Es decir, en los Estados Unidos también hay mucha presión para forzar o para generar algún tipo de cambio de gobierno en Venezuela, con lo cual, si uno, como diría Carlos, si uno se mete en el espíritu, en el alma del chavismo, uno inmediatamente se da cuenta que eso no es un buen negocio. Es decir, que dejar sola a Rusia, a pesar de que Rusia está en una situación muy mala en este momento, dejar sola a Rusia también implicaría un riesgo enorme en materia de seguridad para la continuidad del proyecto chavista. Es decir, todo el sistema de seguridad. Venezuela en este momento tiene el mejor sistema de defensa antiaérea y de radares de toda América Latina. Mejor que el de México, mejor que el de Brasil, ni hablar del de Colombia, que no existe prácticamente defensa antiaérea. Y eso se hizo pensado precisamente para repeler cualquier tipo de intervención. Eso se hizo pensando precisamente en las consecuencias de la primavera árabe y lo que le pasó a Gaddafi, pero también lo que le pasó a Saddam Hussein. Es decir, se hizo pensando precisamente no en la posibilidad de defenderse ante una invasión de los Estados Unidos, porque eso sería, digamos, muy difícil de controlar, sino para generar el mayor daño posible a cualquier agresor. Está pensado de esa manera y es el mecanismo de disociación que tiene Venezuela. Y ese mecanismo de disociación depende de sistemas de defensa antiaérea rusos, depende de aviones de combate rusos y depende de radares tridimensionales chinos operados por rusos. Entonces, uno entiende que esto no es una operación de corto plazo y que quieren empezar a generar fisuras en esa relación entre Rusia y Venezuela, pero no es una operación fácil, tendría que haber mucha continuidad y muchos gestos de confianza hacia el gobierno de Maduro, y esos gestos de confianza pasan, por ejemplo, por tolerar que Venezuela siga siendo un régimen autoritario. ¿Está dispuesto Estados Unidos a tolerar eso? Es la gran pregunta. Pero la pregunta que tú haces es clave porque para entender esto, más allá de la seguridad energética, hay que entenderlo desde el punto de vista ya de relaciones políticas internacionales. Profesor Víctor Mijares, estoy seguro que quienes nos han seguido a través de las 63 frecuencias de la Radio Nacional en todo el territorio de Colombia, quienes van a ver esta entrevista en las redes digitales, van a quedar pero muy agradecidos con usted, porque nos ha dado muchos elementos de juicio e información de la que carecemos los ciudadanos de a pie para comprender la complejidad de un análisis como el que se requiere para mirar qué va a pasar con las relaciones Washington-Venezuela, Washington-Colombia, Colombia-Venezuela. ¿Qué puede llegar a pasar desde el punto de vista de las dinámicas de los procesos políticos y electorales en Colombia? ¿Y qué puede llegar a pasar en los procesos de negociación y de reacomodos del Ejecutivo, de Chávez, de Maduro y sus aliados, de las diferentes visiones bolivarianas que puedan estar hoy en pugna también en Venezuela? Tantas cosas de las que hemos hablado aquí, para no mencionar, por supuesto, el tema del impacto que pueda llegar a tener hoy la guerra de Ucrania, la seguridad energética y la seguridad mundial. Muchísimas gracias por haber estado en El Mundo es un Pañuelo de la Radio Nacional de Colombia y hasta una próxima oportunidad.